Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Paso por acá para hablar de un tema que no solo ha sido recurrente en mi trabajo personal, porque he sacado muchas capas acerca de ese tema, sino que han llegado muchos consultantes con respecto al abandono. Y, y digo, muchas veces nuestro ego nos hace creer que algunos hemos padecido el abandono y el otro no. Entonces lo que pasó, digamos, a informar por acá es que no existe persona que no haya sufrido abandono de padre y de madre. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos tenemos esa energía vibratoria baja con respecto al abandono, por eso tenemos tantos miedos, o muchas veces toleramos violencia, infidelidades o somos infieles. ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda de ese amor que no tuvimos. Entonces, en unos videos atrás, yo les hablaba acerca del ejemplo del águila, que me parecía súper significativo, y el otro día trabajándolo con una consultante, dije, pero acá falta algo de explicar, porque si no, todos nos creemos que en un punto somos o esa mamá águila o ese papá águila, pero en realidad somos niños, muchas veces con las alas abiertas, intentando cuidar que no nos pase nada, y en ese mientras tanto intentando cuidar de manera de control o sobreprotección, como quieran llamarlo, o directamente, si no, solo intentamos cuidarnos a nosotros mismos y no podemos hacernos cargo de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa herida de abandono está en nosotros, entonces la vamos a vivir de manera polarizada una y otra vez. ¿Qué quiere decir? Si hay un juicio hacia mi madre y hacia mi padre, donde digo ellos son buenos o son los malos, o uno es víctima y el otro es victimario, en realidad yo me estoy posicionando en un determinado lugar, y eso lo que está haciendo es que yo viva mi historia de acuerdo a la posición que tengo. Por ejemplo, yo juzgo a mi madre que ha sido una mala madre. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tener a mis hijos para poder demostrarle a mi madre lo buena que soy. Y en ese alrededor lo más probable es que atraiga a un padre que yo considere que es mal padre, porque entonces de esa manera puedo resaltar todo lo buena que soy. Un padre ausente, un padre que trabaje mucho, no sé, X, ¿sí? Lo que digo esto desde acá, estoy hablando generalidades y después cada uno es de acuerdo a su historia, como tiene que indagarlo de manera personal, que es muchas veces lo que pasa en los talleres. En los talleres trabajamos no solo aspectos teóricos, sino prácticos, la gran parte es práctica, y entonces nos encontramos que de repente se empiezan a mover un montón de cosas donde el taller no nos alcanza, porque lo hacemos de manera general, después cada uno tiene que indagar de manera personal. Y entonces un dato muy importante que muchas veces sí surge es decir, no, yo aborté pero a mi hija no le dije nada, entonces mi hija no sabe de eso, ¿sí? Cuando hablamos de la energía de este hermano que carga uno, ¿no?, en el viaje, o de repente, no, yo fui abusada pero a mis hijos no le dije nada, o mi papá era muy violento conmigo pero yo tampoco, no dije nada. Entonces antes de ser un papá violento o me voy o trabajo todo el día. Y acá viene el dato. No necesitamos contarles a nuestros hijos absolutamente nada. Nuestros hijos son nuestra extensión, o sea que ellos vibran la energía que vibramos nosotros. Esa energía de abuso está en ellos, ¿sí? Ya sea abuso sexual o abuso verbal o el que sea, ¿sí? No existe esto de yo no digo y entonces al no decir mi hijo no va a sentir nada. No, siente absolutamente todo. Entonces de repente tenemos hermanos o súper sobreprotectores, o si esa mamá se sintió responsable, digamos porque en algún punto sintió que ella es responsable de ese abuso, se va a encontrar a lo mejor en la manifestación con su hijo que no sé, que no quiere a las mujeres y verbaliza todo en contra de las mujeres y todo es responsabilidad, ¿no? Vamos a estar siempre en los polos, porque recordemos que las historias o se duplican o se reparan. Entonces, esto es importante, saber que todos tenemos abandono de padre y madre, que nadie fuimos cuidados y amados como lo necesitábamos, y entonces no nos amaron. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno nos amó como pudo, y eso no nos alcanza. Comprender, no estoy justificando, es comprender la historia. Cuando nosotros logramos comprender nuestra propia historia, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es el origen de nuestros padres, cómo la pasaron nuestros padres,
¿no? Entonces ahí nosotros podemos tomar conciencia y sanar. Eso no quiere decir que vos comprendas a tu padre y te tengas que ir a tomar mates. No, no te nace, no te surge, no tenés por qué hacerlo. Pero tenemos que saber que cada vez que accionamos en contra de, o decimos, no, yo no hago esto porque mi mamá hacía esto y a mí no me gustaba, en realidad estamos actuando de manera polarizada y lo único que estamos haciendo es seguir vibrando la misma energía que vibraban nuestros padres, ¿sí? Y entonces vamos a seguir atrayendo las mismas situaciones. Tal vez no las atraemos nosotros, pero las van a traer nuestros hijos. Y de repente nos encontramos con que vivimos las mismas situaciones una y otra vez. Entonces, bueno, pensemos cuáles son las situaciones que históricamente se vienen repitiendo en nuestro árbol. Bien, ahí es un punto fundamental para poder tomar conciencia y sanar. Si hace un montón de tiempo que vienen sucediendo determinados patrones dentro del árbol familiar, hasta que alguien no tome conciencia, esos patrones se van a seguir repitiendo. Entonces es importante poder observar nuestra propia historia. Cada uno lo va a hacer a su ritmo, cada uno lo va a hacer cuando esté preparado. Mientras tanto debemos aceptar la realidad que tenemos y que vivimos sin responsabilizar a nadie, sino a nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante empezar a usar al otro como espejo. El otro nos está mostrando una realidad que ya está adentro nuestro, ¿sí? Por ejemplo, si yo me enojo con alguien porque acciona y creo que es mala madre, bueno, todo eso está en mí. Tal vez yo no lo puedo observar porque es difícil ver la escena desde arriba. Debo bajarme y muchas veces no puedo bajarme porque eso sería aceptar que soy igual que mi madre, que era lo que no quería. O que atraje a un hombre igual que mi padre y no era lo que quería, ¿sí? O idealizo a mi padre y no puedo ver, porque muchas veces, ¿qué sucede? Muchas veces encontramos abuelos súper presentes, súper presentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para reconocer que mi mamá era violenta, que mi mamá me agredía, que no sé, que mi mamá no me cuidaba como yo lo necesitaba, que mi papá no me protegía o se alcoholizaba o trabajaba todo el día, si ahora de repente es un abuelo que está para todo, ¿no? Entonces, bueno, es importante la escena mirarla desde abajo, porque eso nos va a permitir ser más conscientes de nuestra historia, vincularnos con nosotros mismos desde otro lugar y vincularse con nosotros, porque si no, después, como nos manejamos bajo patrones que son viejos, que vienen desde muchos años atrás, nos encontramos con que resistimos en una pareja donde ni siquiera deseamos al otro, donde ni siquiera el otro, no sé, no solo no nos gusta más, sino que no nos gusta su forma de ser, donde no toleramos absolutamente nada, pero sentimos que hay que resistir. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que hay que resistir, ¿no? Y eso no quiere decir que todo el mundo se tiene que quedar solo, sino tener pareja desde la conciencia. Cada vez que mi pareja me muestre algo, poder espejarme y de esa manera poder ver qué es lo que tengo para sanar, porque por algo me está molestando o por algo me está haciendo algún tipo de ruido. Ser consciente para qué lo atraje, ¿sí? Desde qué lugar lo atraje, qué estaba buscando cuando atraje a ese hombre o a esa mujer, ¿sí? Cada uno desde su lugar, porque tanto los hombres como mujeres hemos vivido abandono de padre y madre. No podemos escapar a eso, lo que sí podemos hacer es trabajar profundamente con cada emoción para no tener la necesidad de seguir generando las mismas escenas afuera una y otra vez. Entonces los invito a, como siempre, a pensarse, a ir hacia adentro, a indagar su propia historia, a ver su contexto, qué cosas suceden a su alrededor, a quienes juzgan, eso es importante y nos ayuda a observarnos. Así que bueno, nada, pasaba por acá para aclarar esto que para mí fue muy revelador cuando lo comprendí y quería compartirlo. Les mando un beso grande. Nos vemos. Chau, chau. Recuerden que hoy tenemos el vivo 20 horas con Frey. Los esperamos. Chau, chau.